Bienvenidos a Frontera Geek. Después de haber narrado y reseñado la primera adaptación del gran videojuego de Mortal Kombat, el día de hoy continuamos con las producciones que nacieron bajo su sombra, las series y animaciones de Mortal Kombat, un legado en conflicto. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Tras el gran éxito comercial que la primera cinta, Mortal Kombat de 1995, alcanzara en los cines, la productora New Line Cinema decidió continuar la historia aprovechando el final abierto que Paul Anderson dejó en el primer film, la llegada del emperador Shao Kahn a la Tierra, secuela hecha por otro escritor y cuya dirección sería rechazada por Paul Anderson, el director de la primera película, y que sería asumida por el cinematógrafo de esa producción, John Leonetti. Por diversas razones, entre compromisos laborales previos, falta de interés o disconformidad con el guión, el reparto original del film fue reemplazado casi en su totalidad, siendo tan solo Robin Shaw y Talisa Soto quienes regresarían a encarnar a sus personajes Liu Kang y Kitana respectivamente. Y dentro de los reemplazos, solo James Remar, el nuevo Raiden, haría una interpretación aceptable, al menos en la primera parte del film. La cinta recibiría el título de Mortal Kombat Annihilation, y siendo una adaptación parcial de los eventos narrados en el tercer juego de la saga, la versión Ultimate de Mortal Kombat 3, la galería de personajes crecería notablemente, sumando, por el lado de la Tierra, al mayor Jax Briggs, compañero militar de Sonya, el mítico guerrero de la nación Apache, Nightwolf, y a la misteriosa y aguerrida asesina Jade. Por el lado de Outworld, sin embargo, la lista de guerreros se incrementó bastante más, trayendo no solo al poderoso emperador Shao Kahn, sino también a sus generales, Motaro, Ermac, Rain, Shiva y la resucitada reina Sindel de Edenia. Junto a ellos, a Cyrax, Smoke, Baraka, Mileena, Noob Saibot. Y además, trajeron de vuelta a Scorpion, a Sub-Zero, pero en este caso el segundo Sub-Zero, Kuai Liang, y a Reptile. Bueno, 3 Reptiles. Como ya mencionamos antes, Mortal Kombat Annihilation es una adaptación parcial del exitoso Mortal Kombat 3. Tras la derrota de Shang Tsung y la victoria de Liu Kang en el torneo, el frustrado emperador de Outworld, Shao Kahn, pese a la derrota de sus guerreros, logra abrir portales entre su mundo y el reino de la Tierra y comenzar su conquista, la fusión de ambos reinos. Kahn anuncia la destrucción de la Tierra acompañado de sus más temibles y letales guerreros, los generales de su ejército, incluyendo a la resucitada Sindel, madre de Kitana y reina de su desaparecido hogar, Edenia. Como protector del reino, es el mismo Raiden quien surge para enfrentar al emperador, batiéndose con él en un duelo en el que Kahn, pese a su gran fuerza y magia oscura, es vencido rápidamente, recurriendo luego a la toma de una rehén para forzar la rendición de Raiden. El impulsivo ataque de Johnny Cage para salvar a Sonya permite a Shao Kahn tomarlo como rehén en su lugar, y aunque el poderoso dios del trueno amenazaba con destruir también a sus generales, termina ofreciéndose a sí mismo para salvar a Johnny Cage, y habiendo retirado la energía que rodeaba a los generales de Kahn, este aniquila a Johnny. Después de sorprender a Raiden con un ataque, el emperador y sus generales se transportan de vuelta a Outworld, mientras sus escuadrones de exterminio persiguen a los guerreros de la Tierra. Encerrados dentro del Templo de la Luz, Kitana, Raiden y Liu Kang teorizan sobre cómo es que Shao Kahn, pese a haber perdido en el torneo, logró abrir portales y comenzar la fusión de los reinos,
deduciendo que la clave de todo debía ser la reina Sindel. Si no detenían la fusión, la Tierra se perdería para siempre, por lo que necesitaban nuevas habilidades y guerreros. Mientras tanto, en Outworld, el emperador Shao Kahn ve llegar al artífice de todo aquel complot para tomar la Tierra rompiendo las reglas del torneo, su padre, el dios antiguo Shinnok, quien deja en claro que hasta que ambos reinos se fusionen al término del 6º día, no debían subestimar a Raiden y sus mortales ni llamar la atención de los otros dioses antiguos. En su camino, Liu Kang y Kitana son atacados por los soldados de Outworld y el luchador cyborg Smoke, quien estando a punto de terminar con ellos es congelado por el renacido Sub-Zero y como consecuencia destruido. Sorprendido de verlo nuevamente, Liu Kang señala que él lo aniquiló en el torneo, siendo entonces revelado que ese guerrero era más bien el hermano menor del ninja que venció, un nuevo Sub-Zero dispuesto a ayudarlos en favor del reino de la Tierra. Sin embargo, la reaparición del espectro infernal Scorpion interrumpe su unión. Los dos letales ninjas se baten en un rápido duelo en el que Sub-Zero termina al borde de un precipicio, y es mientras Liu Kang interviene para salvarlo que Scorpion aprovecha el momento y ataca a Kitana por la espalda, secuestrándola. Aquel acontecimiento ponía en claro que Liu Kang no estaba preparado para lo que tenía que enfrentar. Por otro lado, Raiden y Sonya llegan a una base militar destruida por la fusión con Outworld y se separan. Ahí, la mujer se infiltra en las instalaciones y encuentra a su compañero de operaciones, el teniente Jax Briggs, usando una armadura tecnológica que aumentaba la fuerza de sus brazos. Pronto se le ve en la oportunidad de probarlos en batalla, cuando son emboscados por un escuadrón de exterminio liderado por otro guerrero cyborg, Cyrax. Ambos luchadores se enfrentan a las fuerzas de Outworld y actuando juntos logran acabar con el androide, en cuyo cuerpo, después de ver un tatuaje de un dragón cobrar vida y desaparecer en el aire, encuentran también un dispositivo explosivo, por lo que ambos son obligados a huir de aquel lugar. Mientras tanto, en Outworld, Shao Kahn aniquila al general Rain por sus fallos en batalla, designando como nueva líder de su ejército a la manipuladora y malévola reina Sindel. En el reino de la Tierra, Liu Kang deambula en busca del guerrero que Raiden le indicó, siendo encontrado por este al anochecer y revelando su capacidad de transformarse en un lobo, la habilidad conocida como Animality. Tras forzar a Liu Kang a un estado de ensueño para que logre dominar dicha habilidad, este tiene pesadillas que involucran a Kitana y el emperador, despertando así el espíritu animal que lo ayudaría a luchar, aunque al despertar no estuviera seguro de qué había ocurrido. Liu Kang se vería enfrente de una mujer misteriosa, quien pese a haber fallado en seducirlo y después de eso derrotarlo en combate, se ofrece a ayudarlo a buscar a la desaparecida princesa Kitana. Ella, mientras tanto, aún prisionera en Outworld, pese a los intentos de Shao Kahn de congraciarse con ella y obtener su alianza, deja en claro que por la destrucción de su familia y su mundo, ella siempre sería su enemiga. Camino al templo de los dioses antiguos, Sonya y Jax discuten y se separan momentáneamente, siendo la mujer atacada por otra asesina de Outworld, la gemela malvada de Kitana conocida como Mileena. Ambas mujeres luchan y caen en terreno lodoso hasta que Sonya se hace con la victoria. Al igual que con Cyrax, el tatuaje de dragón en su cuerpo también cobra vida y desaparece mágicamente. En paralelo, Raiden acude por respuestas al templo de los Elder Gods, donde además de recibir respuestas esquivas respecto a la traición de Shao Kahn, su fe en la humanidad es puesta a prueba dándole a elegir entre ella y su propia inmortalidad. Después de reunirse y ver la llegada de los ejércitos del emperador, el grupo de guerreros llega al templo, donde descubren que Raiden había renunciado a su inmortalidad para unirse a ellos en su lucha. Por órdenes de Kang, Sindel usa su agudo poder sónico para remecer las rocas y ruinas del ancestral templo y destruirlos, pero el grupo logra escapar a Outworld en el último portal que los débiles poderes de Raiden logran abrir. Ya en territorio del emperador, los guerreros se reagrupan y son guiados por Jade a un supuesto pasadizo secreto hacia la reina Sindel, pero en el camino son emboscados por ella y varios guerreros reptilianos que son enfrentados por Raiden. Tras derrotar fácilmente a sus oponentes, el ex dios del rayo descubre que Sindel había sido sorprendida y apresada por Jade, y mientras tanto,
Aprovechando que Shao Kahn estaba distraído preparando a sus ejércitos, Liu Kang se infiltra en la fortaleza para rescatar a Kitana. En el interior, Liu se ve forzado a derrotar a varios guerreros Tarkata que cuidaban la prisión de la princesa, aniquilando también a la Shokan Shiva cuando ésta intenta impedir su escape. Ya reunidos, Kitana intenta conectarse con ella y romper el hechizo de Kang, pero la risa malévola de la mujer revela que su plan había fallado, y peor aún, habían perdido su valioso tiempo siendo guiados por la traicionera Jade. Tras ser atacados por ella, Sindel usa su magia para escapar, y aprovechando esa distracción, también Jade, aunque su alianza oscura y su fracaso terminaría trayendo sobre ella un destino trágico y violento. Mientras discutían lo sucedido, Sonya se percata de que Raiden también tenía el tatuaje de dragón que vio alzarse y desaparecer de los atacantes que derrotaron, y es así que Raiden revela que dicha marca es una cresta familiar, herencia de su padre, un Elder God. Shao Kahn, el emperador, era su hermano. Por esa misma razón nunca fue capaz de destruirlo, pero a la luz de aquellos eventos era necesario hacerlo, y esa tarea estaba en manos del campeón, Liu Kang. Los guerreros de la Tierra salen a enfrentar a sus enemigos y los desafían en combates uno a uno. Sin embargo, Raiden intenta evitar la lucha recurriendo a la piedad de su padre, pero su vano intento lo conduce a ser atacado por su hermano Shao Kahn. Ya sin los poderes que antes le permitían soportarlo, Raiden muere en los brazos de Liu Kang. Enfurecidos, los guerreros inician sus combates con cada uno de los generales de Kang, mientras Liu asciende para enfrentar al emperador. En principio, las luchas favorecen a las fuerzas de Outworld. Los luchadores de la Tierra comienzan a ser dominados por sus oponentes, pero motivados por su inquebrantable naturaleza guerrera, vuelven a ponerse de pie y vencen a sus adversarios. Durante la lucha, Liu Kang libera su Animality para enfrentar al emperador, pero este responde del mismo modo, desatando una lucha de bestias en la que ambos terminan malheridos. La sensación de dolor y el sangrado, sin embargo, era una experiencia nueva para el emperador. Sus actos habían tenido consecuencias. Ante eso, Shinnok se prepara para acabar con la resistencia con sus propias manos, pero la intervención de los otros Elder Gods se lo impide, dejando el destino de la Tierra a ser decidido por Mortal Kombat. El espíritu combativo de Liu Kang sobrepasa la fuerza oscura del emperador, y así Shao Kahn es derrotado. Shinnok es aprisionado por los dioses mayores, mientras que Shao Kahn vive la misma suerte que sus guerreros caídos. El reino de la Tierra regresa a la normalidad. Kitana y su madre se reúnen. Jax y Sonya se felicitan por sus logros, y Raiden es resucitado por los dioses antiguos. Y tras despedirse y dejar a sus guerreros y su campeón unidos como una familia, toma su lugar en el panteón de los Elder Gods. Esa es la historia de Mortal Kombat Annihilation, una cinta que por su predecesora prometía mucho, pero que más allá de su excelente soundtrack y el añadido de nuevas y excelentes pistas electrónicas, no igualó a su precuela en ningún rubro, ni técnico ni argumental. Por desgracia, la cantidad de luchadores presentes en esta secuela no contribuyó a que el film alcance un grado aceptable de calidad, puesto que además de que su enorme número de personajes no permitió desarrollar casi a ninguno, la historia del videojuego alterada junto a las actuaciones, dirección y efectos especiales de menor calidad afectaron la recaudación de la cinta, logrando apenas una fracción menor de la obtenida por su precuela, y por lo cual también se canceló una tercera producción que formaba parte de los planes iniciales. Salvo por Kitana y Liu Kang, la caracterización de los luchadores dejó mucho que desear, sobre todo en el caso de los guerreros que no son humanos, tales como Baraka, que se ve como un individuo usando una máscara, Shiva, que no tuvo un mínimo de parecido con las facciones y corpulencia del diseño de Mortal Kombat 3, y con Motaro, personaje de rasgos muy alejados al estándar humano, pero que en la cinta no tuvo gran diferencia. Además de que su imagen se manejó la mayor parte del tiempo de la cintura hacia arriba, ocultando su característica más llamativa, su cuerpo de centauro. Una muestra de calidad menor de los efectos especiales de esta cinta, con escenas donde la pantalla verde o azul es exageradamente notoria,
donde incluso parte del cuerpo de los actores se funde con el efecto de clave cromática, y las criaturas y monstruos parecen haber sido creados en una etapa anterior de animación cinematográfica. Actuaciones que no lograron cautivar por no ser convincentes o ser muy sobreactuadas, como en el caso de Sindel, o por no verse ni comportarse como el personaje que se supone representaban, como en el caso de Shao Kahn. Más allá de no ser el colosal y musculoso gigante del videojuego, el personaje de la cinta no inspira el respeto ni temor que según su historia debería infundir. Y parte de eso proviene de las alteraciones del canon del videojuego, presentando sus actos no como el resultado de sus propias ambiciones, sino como un intento de obtener aprobación de un padre cuyos poderes y autoridad lo superan completamente. Pese a ser una adaptación de Mortal Kombat 3, la cinta incluyó a Shinnok, el Elder God caído que hizo su debut como luchador recién en Mortal Kombat 4 en consolas como el PlayStation 1 o Nintendo 64 el mismo año de estreno de la película, es decir, 1997, de modo que la gran mayoría del público no estaba familiarizado con él, y los pocos que lo estuvieron terminaron totalmente confundidos, puesto que mientras que en el juego Shinnok no comparte ninguna relación con Raiden más que la de ser su némesis por su posición como protector de la Tierra, en la cinta crearon entre ellos un lazo sanguíneo y familiar. Raiden era hijo de Shinnok y, peor aún, también era hermano de Shao Kahn. ¿Qué necesidad había de variar tanto la historia del videojuego? Ese es el cambio más fuerte en la historia, pero no el único. Jax debería haber tenido prótesis mecánicas, no armadura. Tras la muerte de Bi-Han, el Sub-Zero original, las tensiones entre Scorpion y el segundo Sub-Zero, Kuai Liang, el hermano menor, tendrían que haber desaparecido y funcionar como aliados. Scorpion asume la protección de Kuai Liang para redimirse de la venganza que tomó contra Bi-Han. Y en la película, además de ser enemigos, ambos personajes quedan inconclusos, con Scorpion llevándose a Kitana para no volver a aparecer y Sub-Zero dejando a Liu Kang solo después de haber dicho que quería ayudar a salvar el reino de la Tierra. Ese vacío de historia alcanzó también a Nightwolf, quien prácticamente tiene solo un cameo para luego desaparecer. Dejando de lado los fatalities, la película apuesta por un concepto introducido en Mortal Kombat 3, el Animality, pero su ejecución en el film no tiene el impacto que debería, tanto por el aspecto gráfico como el argumental. La ambiciosa producción de Mortal Kombat Annihilation tuvo en mente una gran obra que lamentablemente no pudieron manejar en varios aspectos, excepto, claro, ofrecer fanservice colocando a Sonya Blade y Mileena en una típica lucha de lodo. Previo a todo esto, acompañando el estreno de la primera película, también fue publicado Mortal Kombat: The Journey Begins, un film animado en el que por medio de un incipiente diseño 3D, motion capture y animación convencional, se narra los orígenes y lore de algunos de los personajes importantes de Mortal Kombat 1. Eventos tales como la muerte de Scorpion a manos de Sub-Zero o la derrota del Gran Kung Lao al enfrentar al Príncipe Goro. Ciertamente, la calidad de la animación no fue la mejor. Un año antes del estreno de Mortal Kombat Annihilation, en 1996, también se lanzó Mortal Kombat: Defenders of the Realm, una serie animada que funciona como secuela alternativa del film de 1995, teniendo en sus capítulos una recreación del combate entre Bi-Han, el Sub-Zero original, y Liu Kang, y este último con el hechicero Shang Tsung, la pelea decisiva del torneo y la cual lo convierte en campeón. Defenders of the Realm también es una adaptación de Mortal Kombat 3 y sus variantes, por lo que la mayoría de personajes tienen el diseño de dicho juego. Mucho cambió desde el último torneo de Mortal Kombat. Las fuerzas oscuras de Outworld comenzaron a invadir el reino de la Tierra, y esos ataques han comenzado a dañar el tejido de la realidad del mundo, haciéndolo vulnerable no solo a incursiones de Outworld, sino también a las de otras dimensiones. Conducidos por un propósito y unidos por honor, estos son los defensores del reino: el campeón Liu Kang, la princesa Kitana, Sub-Zero, Jax, Sonya Blade, Nightwolf y Striker. Gráficamente, la serie presenta similitudes a las animaciones contemporáneas de DC Comics,
Tiene un soundtrack electrónico similar al de la cinta de 1995 y además de los defensores también presenta a varios villanos y otros personajes: Sector, Baraka, Scorpion, Reptile, Shang Tsung, Rain, Motaro, Cyrax, Smoke, Kano, Cabal, Shiva y obviamente el emperador Shao Kahn. Adicionalmente, también hace su debut el hechicero Quan Chi, personaje que sería introducido al canon del videojuego recién un año después, en Mortal Kombat 4. La serie animada tuvo una aceptación bastante baja y fue cancelada tras el estreno de su primera temporada, y uno de los principales argumentos de la crítica es que careció de la crudeza y violencia gráfica que caracterizaba a los juegos. Algo bastante discutible teniendo en cuenta que fue concebida como medio de difusión y alcance para público nuevo. Pero algo que vale la pena señalar es que pese a ser orientada a niños, las historias que presenta a lo largo de sus 13 episodios refieren correctamente numerosos eventos del canon de Mortal Kombat, tales como la automatización de los ninjas del clan Lin Kuei, la amistad y separación entre Smoke y Sub-Zero, la rivalidad existente entre la raza Shokan y los centauros de Outworld, o la naturaleza justiciera del sombrío Cabal. Al haber sido cancelada por falta de acogida, la serie no tuvo un final, pero es algo que fanáticos de la saga deberían ver. Quizás incluso la encuentren más satisfactoria que Annihilation. Poco después, en 1998, sería emitida por primera vez Mortal Kombat Conquest, una serie live action para la televisión que usó elementos gráficos y el estilo visual y musical de la cinta de 1995 para narrar una precuela de Mortal Kombat 1, la historia del Kung Lao original. Bajo la tutela del dios del trueno Raiden y en compañía de Zero, un guardia exiliado, y Taya, una ladrona, Kung Lao defendería al reino de la tierra de las entidades oscuras que intentan tomarla por la fuerza, el hechicero Shang Tsung y su emperador, el señor de Outworld, Shao Kahn. Pese a haber tenido cierto grado de popularidad, la serie fue cancelada tras la emisión de su primera temporada por un insostenible crecimiento de los costos de producción. En su último capítulo, el número 22, los guerreros que defienden la Tierra han caído ante los agentes de Outworld y el mismísimo Raiden es prisionero del emperador Shao Kahn. Un final muy intrigante que habría sido resuelto en la segunda temporada de la serie, claro, si es que esta hubiera llegado a ser hecha. Siendo una precuela desarrollada 500 años antes de los eventos del primer torneo, la cinta contó con numerosos personajes originales, siendo la espía Vorpax la más importante. Pero pese al desfase temporal, en la serie también hacen su aparición tanto Scorpion como Sub-Zero. El primero, interpretado por Chris Casamassa, el mismo actor y artista marcial que lo encarnara en el film de 1995 donde lucha contra Johnny Cage. Sub-Zero es interpretado por J.J. Perry, quien en Mortal Kombat Annihilation también encarnó a Scorpion, Cyrax y Noob Saibot. En la serie, ambos luchadores se enfrentan, aunque según el canon de Mortal Kombat, ninguno de los dos tendría por qué existir 500 años antes del primer torneo. Así también incluyeron a la princesa Kitana y a su gemela malvada Semi-Tarkata, Mileena. Reiko, el general de Shao Kahn que llegaría como personaje recién en Mortal Kombat 4. El guerrero Reptile, quien sí podría existir en ese espacio temporal, siendo el caso de que provino del reino de Zaterra, también conquistado por Outworld. Rain, personaje creado para la versión Ultimate de Mortal Kombat 3 y que más adelante revelaría ser proveniente de Edenia, hijo de un Elder God. Noob Saibot, alter ego espectral del alma torturada de Bi-Han, el Sub-Zero original, identidad que asumiría después de ser asesinado por Scorpion. Y finalmente Quan Chi, el hechicero que busca liberar del confinamiento infernal del Netherrealm a su señor, el Elder God caído, Shinnok. Trama que comienza a gestarse en el Ultimate Mortal Kombat 3 y que sería central en Mortal Kombat 4. A partir de la cinta de 1995, la ya afiebrada audiencia y fanaticada de la franquicia aumentó, y eso demandó que muchas más producciones fueran desarrolladas. Sin embargo, todas fueron eventualmente canceladas puesto que ninguna de ellas logró el éxito de la original, y peor aún,
El insuficiente alcance de Annihilation afectó incluso las ventas de los videojuegos nuevos de aquel entonces. Durante un tiempo, Mortal Kombat estuvo en el limbo, como alma torturada en el Netherrealm. Pero gracias a la persistencia de Ed Boon y sus ansias de revivir la saga, Mortal Kombat hizo un retorno triunfal a las consolas que llevaron al desarrollo de nuevas adaptaciones, una nueva era de Mortal Kombat. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente video. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Mario Roldán, por su cumpleaños este reciente 5 de mayo. Que lo hayas pasado excelente. Y como siempre, muchas gracias por tu apoyo, Mario. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Flawless victory.